Muy bienvenido a tu clase de ciencias. Hoy vamos a hablar sobre las cadenas tróficas y sobre los equilibrios en los ecosistemas. ¿Tienes ganas de saber de qué va? Pues ¡vamos allá! Las cadenas o redes tróficas son las relaciones que hay entre los diferentes seres vivos de un ecosistema. Están relacionadas casi siempre en la manera en la que se obtienen los nutrientes, en la manera en la que se alimentan los seres vivos que habitan en ese ecosistema. Cada ser vivo tiene una relación de alimentación con otro ser vivo. Por ejemplo, hay animales que son comidos por otros animales o que comen otros animales. Eso crea entre ellos relaciones. Y a estas relaciones les llamamos cadena o red trófica. Hay 4 elementos dentro de las cadenas tróficas. El primer elemento, el elemento más básico, son los productores. Después están los consumidores primarios. Después, los consumidores secundarios. Y por último, los descomponedores. Empecemos con el primero de todos. Los productores son los seres vivos capaces de producir su propio alimento. ¿Cómo lo hacen? Mediante la fotosíntesis. Producen no solo su propio alimento, sino que además alimentan al resto de la cadena, al resto de los seres vivos. Son principalmente las plantas y las algas. Un ejemplo, la hierba. Consumidores primarios. Son aquellos que se alimentan de los seres vivos productores. Estos son los herbívoros u omnívoros. Recuerda, herbívoro significa que come hierba o plantas y omnívoro significa que se alimenta no solo de plantas, sino además de carne. Estos animales obtienen su energía al alimentarse de los productores. Un ejemplo, una vaca. Los consumidores secundarios son aquellos que se alimentan de los consumidores primarios. El siguiente eslabón de la cadena trófica son los animales carnívoros u omnívoros. Acuérdate, carnívoro es que come carne. Un ejemplo, un oso. Y por último, los descomponedores. Los descomponedores se alimentan de la materia orgánica muerta que han dejado el resto de consumidores. Lo que hacen es transformarlo en minerales y agua. Esos minerales vuelven a la tierra y es de lo que se alimentan los productores. Pertenecen a este grupo las bacterias y los hongos. Aquí podemos ver una cadena trófica. Pero, ¿qué sucede? En un ecosistema no solo hay una cadena, sino que hay cientos y cientos. Se pueden unir muchos elementos dentro de estos. Por ejemplo, la hierba no solo la vaca la comerá, sino además la puede comer un conejo, un ciervo, y a ese conejo se lo va a comer un lobo o un coyote. Pero ese lobo también se puede comer la vaca. ¿Ves? Conforme vamos añadiendo elementos dentro de esta cadena, se va formando una red. Y esto es la red trófica. Hablemos ahora sobre el equilibrio en los ecosistemas. Para que un ecosistema funcione, tiene que estar en equilibrio. Es decir, tiene que haber una proporción estable de elementos o seres vivos productores, consumidores y descomponedores. Imaginaos un ecosistema que no tuviera, por ejemplo, elementos productores. Los consumidores primarios se morirían de hambre por no tener esos productores. Y a su vez, los consumidores secundarios también morirían de hambre por no tener consumidores primarios. De manera que ese ecosistema sería un ecosistema pobre en seres vivos.
pasa, por ejemplo, en el desierto, donde sus animales están preparados para aguantar mucho tiempo sin comer. Pero, ¿os imagináis eso en unos campos? Para esto, os voy a hablar de 2 ejemplos reales que han sucedido donde el equilibrio se ha visto afectado de alguna manera. Bien, el primero de todos es un dato muy curioso que sucedió en Australia hace unos años. Tenían un montón de conejos, superpoblación, ya no sabían qué hacer con tanto conejo. Y es que los conejos se reproducen a unas velocidades increíbles. Pero, ¿qué le pasaba a los conejos? Que no había ningún animal que acabara con ellos. No tenían consumidores secundarios que acabaran con estos conejos. ¿Y esto qué provocaba? Que a su vez tampoco hubiera suficientes elementos o seres vivos productores, porque los conejos se lo arrasaban con todo y estaban haciendo que la tierra fuera una tierra sin plantas, sin vegetación. Lo que hicieron fue llevar gatos, porque los gatos acaban con los conejos. Solo que tuvieron un pequeño problema. Y para que veáis la importancia de mantener el equilibrio y cómo el ser humano en ocasiones puede destruir por completo el medio ambiente. Cuando llevaron los gatos, pensaban que iban a acabar con la plaga de los conejos, pero los gatos no eran tontos. Resulta que en Australia también hay koalas. Los koalas son unos animales bastante más lentos que los conejos. Y, al parecer, a los gatos les gustó mucho la carne de koala. Sí, les gustó muchísimo. Y se dieron cuenta que en vez de correr detrás de los conejos, podían comerse a los koalas, que era mucho más sencillo. De esta manera, los koalas empezaron a desaparecer hasta casi extinguirse. Y los conejos seguían campando a sus anchas. Esto es un ejemplo de lo que pasa cuando no está en equilibrio un ecosistema, y también de lo que pasa cuando el ser humano quiere modificar algo y al final acaba destruyéndolo. Un ejemplo que a mí me gusta muchísimo es la repoblación de los lobos en el espacio natural de Yellowstone. Yellowstone es un espacio natural protegido, pero hace unos años empezaron a ver que tenían serios problemas con mantener la vegetación. Los ríos estaban erosionando muchísimo la tierra, así que intentaron buscar una solución, pero lo que no esperaban es que esa solución acabara de la manera en la que acabó. Fíjate, en ese espacio natural había un montón de ciervos, muchísimos ciervos, y prácticamente no había ningún consumidor secundario que acabara con ellos. Es decir, no había prácticamente depredadores. Hacía 70 años que el ser humano había acabado con todos los lobos de Yellowstone, así que decidieron poner una pequeña manada de lobos en el espacio natural. ¿Sabes lo que pasó? Los lobos empezaron a matar a algunos de los ciervos para alimentarse. Los ciervos ya no querían estar en espacios abiertos donde pudieran ser fácilmente localizados o cazados, así que se subieron a lo alto de la montaña. Esto provocó que las plantas rápidamente empezaran a brotar en los valles. Al haber más plantas, también los árboles empezaron a crecer y la vegetación empezó a nacer de nuevo. Con más vegetación y más árboles, también había muchísimos más insectos, muchísimos más pájaros y animales que vivían en esos lugares. El aumento de vegetación también hizo que la tierra estuviera más firme y los ríos empezaron a no erosionar tanto la tierra y coger un cauce muchísimo más estable y muchísimo mejor para el río. A su vez, también unos pocos osos que habitaban en Yellowstone, al haber muchísima más vegetación y también muchísimas más moras, lo que pasó es que empezaron a alimentarse y empezaron a crecer las familias de osos también. Todo el espacio natural de Yellowstone cambió por completo, gracias a una pequeña manada de lobos. Para que veáis, un pequeño cambio en un ecosistema puede producir unas consecuencias
tremendas. En ocasiones, como este caso, son para bien, pero muchas otras veces también son para mal. Por eso es muy importante que haya un equilibrio dentro de los ecosistemas. Y con esto termina el vídeo de hoy sobre las cadenas y redes tróficas y los equilibrios en los ecosistemas. Espero que hayas entendido bien la lección y ahora te toca a ti estudiarlo. Así que, ¡hasta pronto!